blue. Let me be blue. Let me be blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FBB Blue. Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Emisión multiétnica, pluricultural, políglota de París para el mundo entero. FBB Blue. Y pues bien, ahora en Crónicas de Juanito Guanabacoa vamos a tener la continuación de la emisión de hace 15 días, donde se habla de octubre en México, la nueva realidad, porque quedaron en el tintero algunas cosas muy sensibles e importantes. Y bueno, pues que no se diga más, empezamos esta emisión correspondiente al domingo 20 de octubre del año que nos corre 2024. Y pues bien, vamos viendo que en octubre en México, la nueva realidad, esta segunda parte, dentro de la visión del cambio de gobierno, los cambios en el poder o los cambios en el sistema, quedamos con una entrevista de Ernesto Ledesma a el ex fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Y esta ocasión, dado que se puede inferir de toda la información de la semana pasada, que ya está en video en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa, Super Bonfly, se puede inferir que las presiones políticas y las presiones militares tuvieron un gran renglón, por decirlo de alguna manera, en la solución del caso Ayotzinapa. 10 años después, queda todavía mucho por hacer y sin embargo van descubriéndose algunas cosas que bien son importantes de puntualizar. Entonces, en esta ocasión, pues veremos la última parte de la entrevista, los fundamentos de la renuncia de Omar Gómez Trejo, pasando después al tema de la militarización en el país, con un tema que yo he titulado de AMLO a Sheinbaum Pardo y las acciones militares que han sucedido en mi país a partir del 1 de octubre. Y bueno, pues con respecto a la entrevista del fiscal Omar Gómez Trejo, los fundamentos de su renuncia. El programa anterior, en una forma muy interesante, la entrevista al ex fiscal que de forma clara explicó el contexto del trabajo de la Fiscalía, la formación de un equipo interdisciplinario de trabajo y de las presiones sociales, políticas y militares que en 10 años en el caso han tenido que sortear y que seguirán sorteando porque el asunto no está resuelto. Y ver cómo en este video del último trazo de esa entrevista pueden inferirse, pueden salir nuevas informaciones muy sensibles para este caso. Ernesto Ledesma planteó preguntas que fueron contestadas directa y claramente por Gómez Trejo. Hoy, la parte final de esa entrevista toca un tema que no podemos omitir para entender todo el complejo sistema de justicia en México. Hoy que se debate entre propuestas de reforma y resistencias civiles, entrecomillado, de muy diversas tendencias e intereses, como lo manifestó otro pensador que presenté la vez pasada, Pietro Ameglio. El tema de la presión política sobre el caso Ayotzinapa queda expuesto en la parte de los fundamentos de renuncia de Omar Gómez Trejo, que sin más pues es
inminentemente necesario escuchar y terminar así esa pues grata entrevista que se dio en territorio estadounidense. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que muchas de las cosas de nuestro país se resuelvan fuera del suelo nacional. Pero bien, creo necesario esta situación, y bien la información que pueda salir para futuro y sobre todo para una reflexión sobre el tema quedará bien claramente expuesta. Sí, para ir cerrando, Omar, si yo te pregunto a ti, ¿cuál sería el fundamento del exfiscal Omar Gómez Trejo por el que renunció a seguir haciendo su trabajo en la Fiscalía para el caso Ayotzinapa? ¿Cómo lo resumirías? Una intromisión a mi labor como fiscal, una falta de respeto a mi autonomía, a mi independencia como fiscal. Ya. Cuando el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuando te presentas tu renuncia, ¿qué te dijo? Bueno, yo le dije que ya no estábamos, yo ya no me sentía cómodo en el trabajo que estaba haciendo en la fiscalía, por lo cual decidí a renunciar. Él me dijo, bien, está perfecto, Omar, usted tiene sus planes, quiere hacer nuevas cosas, lo entiendo perfectamente. Y puse la renuncia. Y de ahí después, o sea, yo... ¿Eso fue todo? ¿Qué dijo? Sí, o sea... Que le vaya bien. Sí. No, un lamento que se vaya. No, o sea, tuvimos una charla de... a mí me interesaría que usted siguiera vinculado a la fiscalía, Omar, usted ha hecho un trabajo muy importante. O sea, es decir, había un reconocimiento por mi trabajo, ¿no? Yo le decía, pues no entiendo mucho las razones por las cuales los últimos acontecimientos se han dado, pero tampoco me siento cómodo. O sea, yo ya no trabajo bajo esta óptica. Ya no hay posibilidades, ya no hay esa libertad, por así decirlo, que uno tiene y siente, ¿no? Omar Gómez Trejo, antes de avisarle al fiscal, le avisó a los padres y madres de los normalistas, le avisó al GI. ¿Cómo fue ese mecanismo? No, avisé al resto de mis contrapartes posteriormente. Esto fue una decisión personal de Omar Gómez Trejo. Y obviamente a mi equipo, ¿no? O sea, yo sí le dije a mi equipo, yo a partir del día de hoy, y esto, o sea, es decir, ¿por qué la tomo? O sea, parte de los motivos era uno, pues yo había hecho bien mi trabajo, lo había empujado, habíamos hecho lo mejor que se podía con todos los apoyos, las limitaciones, las frustraciones, los obstáculos, es decir, la dinámica de lo que implica la investigación de un caso tan complejo como Ayotzinapa. Pero yo creo que también es cierto, o sea, en el momento en el cual yo me entero que se están cancelando las órdenes de aprehensión, y sin que sea la gente de mi equipo, sin que sea... justo ese día mandé un oficio al juez preguntando cuáles eran las razones por las cuales él autorizaba esa cancelación. Después obviamente hubo respuestas y dijeron los porqués, etcétera, pero yo quería entender esa parte, ¿no? Al final, a mí alguien que me lo dijo, ¿no? Del Estado con mucho poder me dice, a ver, Omar, tú tienes que entender que las órdenes de aprehensión que se habían señalado, acordado, eran 5, no 19. Tú te excediste en el número, fue lo que me dijeron. Y pues en que se habían acordado. Eso fue la palabra que utilizaron, que se habían acordado. Yo, bueno, ok. Después el presidente hizo público un oficio de una carta que mandó a la Sedena. Me imagino que a eso se refería, ¿no? ¿Qué dice la carta? Palabras más. Es una carta donde le pide al secretario de la Defensa que busque a un determinado número de personas, que eran las 5 personas que estaban en el informe del subsecretario de Silas para poder hacerlo. Ahí cuadraba el acuerdo de los 5. Y dije, bueno. ¿Qué te dijo los padres y madres cuando les informas? ¿Qué te dijo el GI? O sea, justo al día siguiente, o sea, ese fue el 15 de septiembre, yo regresé a casa y en los días subsecuentes fue que yo empecé a buscar a las personas para poderles informar, como siempre había sido un mecanismo directo,
franco, ¿no? Diciendo la verdad de cómo habían pasado las cosas. Yo a los familiares les dije, ya no hay condiciones para yo seguir haciendo mi papel, por eso tomó la decisión de renunciar. Ok, Omar, pues no es una lástima, ¿no? Y después de ahí, pues vino una serie de cosas. ¿Qué cosas? O sea, después de eso, en los primeros días de octubre, el presidente empieza a señalar que yo me renuncié porque quería generar una rebelión en el ejército. Después en la fiscalía. Después ha venido diciendo que porque éramos parte del aparato conservador. No, más bien lo que yo creo es que México es un Estado de derecho constitucional que tiene marcos legales muy claros de actuación de los funcionarios y que esos marcos legales como tal no se respetaron en su momento. Por eso renuncio. O sea, al final de cuentas, creo que mi ética, mi estructura profesional, ¿no? Hay una carrera profesional que me respalda por mucho tiempo, trabajando en muchos lugares, con muchos casos importantes, pues yo no quería que se manchara bajo una lógica de una presión. Hay una pregunta que se me escapó y quisiera colocarla todavía, Omar. El presidente ha repetido en varias ocasiones para las órdenes de aprehensión que en la sentencia que se estaba por dar para liberar a varios de los inculpados, que los iban a liberar por haber sido torturados, el presidente dice: nosotros solicitamos que se solicitara, se aplicara el protocolo de Estambul. Uh-huh. Y no quisieran darnos más de 10 días, cuando es un procedimiento que requiere más. ¿Cómo explicas esa parte que el presidente la ha repetido como 10 veces en la mañanera y siento que ahí hace falta una precisión? O sea, lo que yo creo que hay que retomar como antecedentes es la misma resolución del Tribunal Colegiado de Reynosa, que es lo que dice, instruye al juzgado de distrito y le dice: oye, pues a ver, cerciórate de que esta resolución que estamos tomando se ejecute. Entonces cuando yo entro, o sea, porque ni siquiera es, incluso un dato que habría que checar ahí es, estas liberaciones a las cuales en su momento se refiere el presidente ocurrieron antes de que yo llegara, incluso varias de ellas. Que eso es un dato no menor. Y luego nosotros combatimos legalmente para mí es una posición de desconocimiento de lo que es un protocolo de Estambul, porque un protocolo de Estambul no es un estudio que tú haces en 10 días. ¿Por qué lo digo? Porque incluso el Tribunal Colegiado tuvo la sensibilidad de decir que no sean peritos de la Fiscalía General de la República, que sean peritos independientes y que estas personas sean bien evaluadas. Bueno, son 3 requisitos que pidió el tribunal, que el juez ejecutó y que me decía: te doy 10 días, o sea, decía al equipo, te doy 10 días para que practiques un peritaje de Estambul con estas 3 condiciones. Entonces, nosotros lo que hicimos era decirle al señor juez en su momento: señor juez, me parece que necesitamos mucho más tiempo por estos 3 requisitos que usted nos está pidiendo, y también porque sí queremos hacerles una serie de prácticas independientes a estas personas que fueron torturados. O sea, esos casos ya estaban en la unidad, ¿no? Uh-huh. Entonces eran casos que íbamos a trabajar y que trabajamos, que no se quedaron en la impunidad, porque esas personas que en su momento ellos dicen salieron, se volvieron testigos, etcétera, a todos les aplicamos protocolo de Estambul. Por una institución independiente, por peritos profesionales, etcétera. Ya no para dar cumplimiento, porque al final el juez tomó la decisión de decir: no me cumples, yo libero gente. Porque fueron liberaciones que se fueron dando de manera gradual, no es que de pronto hayan salido todos, no. Pero es lo que yo te digo, o sea, después, por ejemplo, policías de Iguala o Cocula, que en su momento obtuvieron libertad, después con los ejercicios de consignación que hicimos, regresaron a la cárcel. Y están en la cárcel. Eso entonces, por el trabajo que ustedes hicieron. Claro, entonces, o sea, sí me parece que hay una serie de imprecisiones en cuanto a estas aseveraciones tan generales que se están haciendo. Ahí hay mucho trabajo fino y trabajo que hay que entender de lo que se hizo en la unidad que yo coordiné. Que no, creo yo, no se está observando, más bien se está desestimando, ¿no? Pero entonces eso fue lo que hicimos, o sea, hicimos un convenio con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
peritos independientes que trabajan ahí, que tienen mucha experiencia, son los que nos hicieron los peritos sobre varias personas que en su momento obtuvieron su libertad y que nos ayudaron como testigos. O sea, decía, hay ahí todo un trabajo que está detrás, que yo espero que se pueda corregir eso, ¿no? Porque no ayuda. Al final de cuentas es confusión, ¿no? Mala interpretación y sobre todo una falta de entendimiento de lo que sí hay y se trabajó en el caso Ayotzinapa. Y para cerrar, hay gente que busca todo el tiempo, particularmente enemigos del presidente, la confrontación con todos ustedes. Como abogado, como un abogado que se ha especializado, que ha trabajado mucho con Naciones Unidas, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, con la Comisión Interamericana, por tanto, etcétera. En sentido profesional de tu trabajo, ¿qué mensaje le mandarías al presidente con respecto del caso Ayotzinapa? No, yo no me atrevería a darle una recomendación al presidente. Yo más bien, el tiempo en el que estuve trabajando, que fue del 26 de junio del 2019 al 30 de septiembre de 2022, ese aparato que se creó de acompañamiento en donde estaban las familias, sus abogados, los GIEIs, la ONU, el gobierno, la fiscalía, fue un buen ejercicio de avance a la justicia y a la verdad. Retomarlo creo que sería clave, y retomarlo con todo lo que se hizo y se avanzó, porque ya hay muchas respuestas posiblemente respecto a las dudas que se están planteando actualmente. Pues bien, esto es una situación... Omar, y la última pregunta, ¿por qué te saliste de México? Por seguridad, ¿no? O sea, cuando te digo ya el presidente hablando mal de mí en las mañaneras, denostándome, diciendo que yo era ¿cómo el término era? Que yo quería generar una rebelión, me pareció un motivo de preocupación, aparte de que la fiscalía me quitó la custodia. La verdad es que ahí el subsecretario Encinas, cuando yo le busqué, reaccionó de una manera inmediata, ¿no? Entonces, uno en un caso, en una investigación como este calado, pues obviamente por todo lo que has hecho estás en un riesgo, ¿no? Y pues tenía mi familia, tenía una pequeña de 3 meses, tenía que actuar rápido, por eso nos salimos. Omar Gómez Trejo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ernesto. Gracias. Pues bien, podemos escuchar ahora que hay diferentes puntos de vista, divergencias en cuanto a los conceptos y aplicación de las leyes. Y bien, el tener que hacer una función pública de ese calibre, pues sí implica un riesgo a la integridad de las personas que están involucradas en la investigación. Y pues bien, yo les voy a decir una cosa que yo viví. Hay un momento en que te dicen, ¿sabes? Las cosas políticas, si bien no determinan el caso, tienen un peso específico. Ahí ustedes interpreten. Y bueno, pues si uno lo que quiere es seguir moviendo el rabo, pues tienen que tomar decisiones muy difíciles después de hacer esas labores delicadas de investigación, y lo digo con conocimiento de causa. Bueno, pues en este escenario hay que recordar que también presenté la información sobre los diálogos que tuvo precisamente Ernesto Ledesma en las mañaneras con López Obrador, y que puntual y claramente dijo que existían presiones de los abogados militares. Todo esto se encierra en situaciones que han sido criticadas, como la defensa a militares como Cienfuegos, exoneraciones. Todo esto dentro del marco constitucional y de derecho, pues también tiene un juego primordial en saber que la estructura medular del sistema judicial, del sistema legal en México,
tiene sus pormenores. Y bueno, ¿en qué contexto estamos? Militarización del país. De AMLO a Sheinbaum Pardo, la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el escenario social, en simultáneo, hablamos sobre si el eje, es decir, el eje, lo digo de manera genérica, son todas las Fuerzas Armadas del país con capacidad militar, seguirán cumpliendo funciones de protección a la ciudadanía, lo que en principio sería la función de las policías, que también estas se van militarizando sus equipos y operaciones, sustituyendo al poder civil, entrecomillados, si se puede decir así, de protección a bienes y personas en la sociedad. Entonces, yo me di a la tarea de buscar algunos puntos de vista de personas que están familiarizadas, en primer lugar, con las leyes de portación, autorización de armas de fuego para defensa del hogar o personal, y presento un punto de vista de un mexicano que en forma particular está relacionado con las armas de fuego. Reglamentos y derechos de los particulares en Mi Mexic Rancho. Es un punto de ver significante y documentado, porque puedes, como cualquier persona, tener una opinión, pero cuando ya estás dentro de una corriente, que eres un tirador reconocido en el ámbito civil, que has hecho competencias, que ahora con estas nuevas posibilidades de actividades te has convertido en un creador de contenido, pues todo esto, al plantear la pregunta, ¿México es un país militarizado?, pues da una respuesta que hay que pensar y que creo que tenemos que considerar, y esto es lo que se tiene. Una pregunta bien común que me hacen es que si nuestro país está militarizado. Se los voy a explicar en menos de 15 segundos. La Marina controla los puertos marítimos. También controla los aeropuertos. El Ejército controla las aduanas terrestres. Y la Guardia Nacional por tierra todas las carreteras y ciudades de nuestro país. La Guardia Nacional está conformada por soldados. Respóndete tú. El país no está militarizado. ¿O tú qué crees? Y bien, es una opinión y que sigue a otro comentario que también es pues importante tenerlo en el bagaje de informaciones escuchadas, y esto dice así. Elementos del Ejército Mexicano le cayeron de sorpresa a elementos de la policía de Culiacán, señores, a la Policía Municipal de Culiacán. Desarmaron a toda la banda y se supone que van a revisar lo que es la licencia colectiva con la cual portar armas de fuego, pero muchos por ahí dicen que tiene que ver con el pedo de el señor del quinto mes que está allá en los Estados Unidos de Norteamérica, y que dijeron, ¿sabes qué? Pues como que esos güeyes tenían mucho que ver, y al parecer después también van por la estatal, y otros están argumentando que pues en la mañana se autorizó que la Guardia Nacional ya sea parte de la Secretaría de Defensa Nacional, que al parecer también podría ser, que ya están empezando a cambiar de mandos. ¿A poco van a correr a toda la policía del país? Cabrón, la gente está diciendo un chingo de mamadas, ¿sabes? Que no sabemos. Lo que sí sabemos es que la Guardia Nacional ya pasa a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional y que va a hacer funciones de seguridad pública, señores. Así que agárrense y que me diga, quien me diga, de Morena o de cualquier pinche político de cagada, que me diga que eso no es la militarización del país. Bueno, ya sabemos que pertenecemos a la pandilla de los vulgarcitos, pero que esto no quita las razones que puedan tener y el conocimiento para dar una opinión de este calibre. Y bueno, pues voy a presentar, porque todavía estamos a 20 días del mes de octubre, lo que está significando la toma de poder el día 1 de la presidente Sheinbaum Pardo, y que fue también entregada la banda presidencial por una dama que hoy día ya pasó al Mictlán, doña Ifigenia Martínez, y bueno, en este contexto se está hablando de la reforma al Poder Judicial, pero también del apoyo y el papel que va a tener las Fuerzas Armadas, en nuestro país, y que todo esto se relaciona también a otros renglones de políticas públicas de muy alta sensibilidad. Los abusos militares han sido encubiertos tanto en la esfera castrense por los altos mandos como en las instancias políticas, y en este juego de doble moral, el soldado
como hijo del pueblo, sigue siendo aceptado y querido, entre comilladas, por Juan Pueblo, ¿no? Por toda la raza. Sin embargo, los primeros días de este mes de octubre tenemos noticias como esta, que no es la única que implica responsabilidad de medios y de mandos políticos de gobierno en seguridad y protección ciudadana. Por cierto, el caso que les voy a platicar sucedió en Chiapas. Es así. Identifican la nacionalidad de 5 de los 6 migrantes asesinados por militares en Chiapas. Esto fue el primer día del mes de octubre de este año. La Fiscalía General de la República justificó el asesinato señalando que se dieron a la fuga a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran. Esta información es de un reportero local, Andrés Martínez, que dice lo siguiente. La Fiscalía General de la República identificó la nacionalidad de los 6 víctimas que fueron asesinadas por militares en Chiapas el pasado 1 de octubre. De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación, del total de víctimas se han identificado que es una originaria de Honduras, una de Perú y 3 de Egipto, por lo que falta una más en determinar su identidad. La Sedena o Secretaría de la Defensa Nacional informó la tarde del 2 de octubre que efectivos militares se encontraban realizando un reconocimiento terrestre por el tramo carretero Villa Comatitlán-Huixtla. Les voy a decir, quienes no conozcan, es la ruta, por así decirlo, a un lado de la vía donde transita el tren que se conoce como La Bestia y que todo mundo ahí pues transporta de alguna manera a personas y muchas de ellas son personas que ingresan de manera ilegal por toda la frontera con destino al norte. 4 personas murieron en el lugar y 2 más fallecieron mientras recibían atención médica. Eso lo dice el reportero. La detención de un vehículo tipo pick-up en el que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió. A retaguardia de la pick-up se desplazaban 2 camionetas de redilas como las que usan los grupos delincuenciales. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas, destacó la Sedena en un comunicado. En las camionetas viajaban 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní, entre otras. Luego del ataque de los militares, 4 migrantes fallecieron en el lugar y 2 más lo hicieron en el Hospital General de Huixtla, a donde fueron llevados junto con otros 12 lesionados. 17 personas más resultaron ilesas, por lo que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Los 2 militares que dispararon fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que realice las diligencias legales correspondientes y deslinde responsabilidades que corresponden sin prejuicio que la Fiscalía General de Justicia Militar realice las investigaciones respecto a la disciplina militar. En este sentido, la Fiscalía General de la República destacó que el personal de la Sedena fue alertado sobre personas armadas, por lo que acudió a la carretera federal número 200, cerca de la ciudad de Tapachula. Una vez en el lugar, los efectivos militares hallaron los 3 vehículos. Apuntó que las personas a bordo de las camionetas se dieron a la fuga pese a que se le pidió que se detuvieran, ignorando dicha orden que es obligatoria frente a un acto de autoridad, entrecomillado, iniciando así una persecución. Como ven ustedes, ahí están las cosas medio poco claras. El personal militar refiere que fueron agredidos por los tripulantes y por ello repelieron el ataque, deteniendo una camioneta de redilas verde mientras los otros 2 vehículos se daban a la fuga, señaló la Fiscalía, quien destacó que el chofer se dio a la fuga. El Ministerio Público Federal apuntó que los militares señalados
de disparar están bajo arresto e investigación por sus propias autoridades, pero serán interrogados por agentes del Ministerio Público de la Federación en el curso de este día, una vez que estén aleccionados. Además, la autoridad ministerial solicitó la forma urgente que el Instituto de Migración toda la información con la que cuente al respecto, incluida la identificación de las placas del Estado de México que portaba la camioneta detenida. Bien, hay una serie de descripciones en este hecho, en esta investigación, a todas luces, algunas contradictorias, otras poco claras, otras a lo dicho de personas que no figuran en declaraciones ministeriales correspondientes. Como primero, es un hecho lamentable que tiene que ser investigado, sancionado, eso dijo la Fiscalía, en la que tiene que hacer una investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mando o solamente a los soldados que dispararon, indicó. Esto viene a hacer un hito, ¿no? Para cerrar este segmento del tema Octubre en México, una nueva realidad. No dejo de poner el dedo en el tema propuesto hace 2 semanas y que en este escenario estamos en contexto internacional, en que se complica el escenario con un tema así de inmenso que he llamado coloquialmente el war business. Pues acercándose el mes de noviembre y la fiesta sistémica de Halloween que familiariza el terror y que no necesitará más festejos porque, lo voy a decir en inglés, terror is real, el terror Israel, digo en chilango, es Israel el terror, solo un inocente juego de palabras y su posible influencia en la América donde estamos en México. O sea, ¿qué pasa con la militarización? ¿Qué va a suceder? Pues tenemos que ver también otras situaciones a nivel mundial de lo que está pasando en el mundo con la clasificación de los grupos militares. Pero comenzaré diciendo que estábamos en ese contexto internacional de ver qué sucede, de saber qué es lo que nos depara el asunto, pues estamos... Pues para cerrar, vamos a tener una pausa musical con el tema de la canción de Ayotzinapa y pasamos entonces a el asunto del war business internacional con esto que dice así. Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. A la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de
septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva. Mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Los policías en cambio llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano. Empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas, que me regresen con vida. Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, Pues con esto, y para contextualizar, en la primera entrega de esta sección de octubre en México, La Nueva Realidad, presenté a Pietro Ameglio con dos disertaciones o dos opiniones, para ser un poquito más preciso, sobre lo que es la resistencia civil y qué es lo que es apegarse a un marco jurídico. Pero como estamos viendo, y siempre he sostenido que todo está conectado y que se reciben presiones del más allá del río Bravo y de todas las hegemonías, para ir criminalizando, ir viendo quién es el enemigo, el potencial enemigo, como Obama lo dijo en aquel entonces, dándose el derecho a decir que los van a perseguir hasta el más íntimo rincón de sus domicilios. Bueno, pues me puse a pensar en el contexto global, y nosotros, la parte del pueblo de Occidente, pues poco conocemos a lo que sucede en Medio Oriente, y que también tiene sus movimientos y sus características muy
muy especiales. Y en eso me puse a pensar que en un sitio que yo recomiendo para ver también algunos temas y opiniones, es de politólogos. El 30 de septiembre, antes de comenzar el mes de octubre, un artículo sobre la breve historia del Hezbollah. Y bien, esto lo contextualizo para ver cómo se van clasificando las ideas sobre la clasificación de los posibles enemigos. Hezbollah, o Partido de Dios, es una organización clave en la geopolítica del Medio Oriente. Ha recorrido un largo camino desde su creación en los años 80, evolucionando de un movimiento de resistencia chiita a un poderoso actor político y militar en Medio Oriente. Su capacidad para operar tanto en el ámbito político como militar, junto con el apoyo de aliados, estoy leyendo el artículo, hay veces que se le va un artículo político. Su capacidad de orientar tanto en el ámbito político como militar, junto con el apoyo de los aliados estratégicos como Irán y Siria, le han permitido mantener su relevancia en un entorno regional cada vez más complejo. Hezbollah es mucho más que un grupo terrorista. Su función como actor estratégico supera ampliamente a la de la mayoría de los grupos terroristas y su resiliencia ha quedado demostrada a lo largo de la historia. Su versatilidad le ha permitido adaptarse a distintos escenarios, siendo hoy un partido político, una milicia de resistencia y un proveedor de servicios sociales en el Líbano. Orígenes del movimiento. Surgió formalmente en 1982 durante la ocupación israelí del Líbano. Su fundación fue impulsada por varios factores clave. Uno, la revolución iraní de 1979, el regreso de clérigos chiitas al Líbano y el deseo de la comunidad chiita de protegerse frente a las agresiones externas. El apoyo de Irán fue crucial en los primeros días de Hezbollah. A través de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hezbollah recibió entrenamiento y financiamiento para construir su infraestructura militar y política. El grupo no solo se dedica a la lucha armada, sino también empezaba a actuar como un agente social y político en las regiones chiitas del Líbano. El conflicto con Israel desempeñó un papel central en la fundación de este movimiento extremista. Durante la ocupación israelí, Hezbollah organizó una campaña de resistencia armada que fue considerada una de las más efectivas de la época. En 1985, el grupo publicó su primer manifiesto en el que describía su ideología y sus objetivos, entre ellos la expulsión de las fuerzas israelíes del Líbano y el establecimiento de un Estado islámico basado en los principios de la revolución iraní. El movimiento de resistencia y su rol político. Desde sus primeros días, Hezbollah se ha autodefinido como un movimiento de resistencia. Ver lo que presenté de Ameglio. Su principal enemigo ha sido Israel a lo largo de los años. Hezbollah ha librado una serie de enfrentamientos con las fuerzas israelíes. En el año 2000 logró un hito significativo: la retirada completa de Israel del sur del Líbano, tras casi 2 décadas de ocupación. Este logro consolidó la reputación de Hezbollah como una fuerza efectiva en la defensa de los intereses libaneses. El conflicto más relevante entre Hezbollah e Israel ocurrió en 2006, tras el secuestro de 2 soldados israelíes por parte de Hezbollah. Israel lanzó una ofensiva militar que duró más de un mes. Hezbollah utilizó tácticas militares y avanzadas como el lanzamiento de miles de cohetes y el uso de misiles anticarro proporcionados por Irán y Siria. Aunque la guerra dejó miles de muertos y desplazados, Hezbollah emergió del conflicto como un actor político militar reforzado. Hezbollah no solo es una fuerza militar, sino también un partido político con una fuerte presencia en el Líbano. En 1992, el grupo decidió participar en las elecciones nacionales, lo que marcó su transición de un grupo armado a un grupo político.
Hoy día, Hezbollah cuenta con una representación en el Parlamento libanés y en el gabinete gubernamental, lo que le otorga influencia en las decisiones políticas del país. Uno de los aspectos más interesantes de Hezbollah es su red de servicios sociales. Al igual que otros grupos políticos libaneses, Hezbollah ha establecido una amplia infraestructura que incluye escuelas, hospitales y programas de asistencia para las familias chiitas. Estos servicios han consolidado su apoyo popular, especialmente en las regiones más pobres del Líbano. El apoyo de Irán y Siria, el terrorismo. Aunque Hezbollah se presenta como un movimiento de resistencia, muchos países lo consideran una organización terrorista. Estados Unidos, Israel y varios países europeos han incluido a Hezbollah en sus listas de grupos terroristas. A lo largo de los años, Hezbollah ha sido vinculado a una serie de ataques suicidas, secuestros y atentados contra intereses occidentales e israelíes. Uno de los ataques más notorios fue el atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut en 1983, que mató a 241 marines estadounidenses. Este ataque, junto con otros atentados suicidas llevados a cabo en los años 80, consolidó la imagen de Hezbollah como un grupo dispuesto a utilizar el terrorismo como una herramienta estratégica. El éxito de Hezbollah ha estado fundamentalmente ligado al apoyo que ha recibido de Irán y Siria. Desde sus primeros días, Hezbollah ha contado con el respaldo financiero y logístico de Irán, que ha visto en el grupo una forma de extender su influencia en el mundo árabe. Irán ha proporcionado armas, entrenamiento y asesoramiento a los combatientes de Hezbollah, lo que ha permitido que el grupo mantenga una infraestructura militar sofisticada. Por otro lado, Siria también ha sido un aliado estratégico de Hezbollah bajo el liderazgo de Hafez al-Assad y más tarde de su hijo Bashar al-Assad. Siria ha ofrecido a Hezbollah apoyo logístico y militar. Durante la guerra civil siria, Hezbollah intervino directamente en el conflicto apoyando al régimen de Assad en su lucha contra los grupos opositores y yidaístas. Este apoyo fue visto como una extensión de la alianza estratégica entre Irán, Siria y Hezbollah. Hoy, desde octubre de 2023, mes de octubre, que es el que estoy analizando, ha intensificado su conflicto con Israel con constantes ataques a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. El conflicto comenzó tras un ataque de Hamas en Israel, lo que llevó a Hezbollah a disparar misiles hacia el área de Sheba Farms en la región del Golán. A lo largo de estos meses, se han registrado más de 1,000 muertes en el Líbano debido a los bombardeos israelíes y más de 100,000 personas han sido desplazadas. El conflicto escaló significativamente, convirtiéndose en el enfrentamiento más grave que entre ambas partes de la guerra desde la guerra de 2006. Además, ha mantenido una postura beligerante con su líder Hassan Nasrallah, afirmando que no detendrán sus ataques hasta que se logre un cese al fuego en Gaza. Francia pidió más o menos una situación así hace unos días. Durante este periodo, Israel también ha lanzado ataques a posiciones de Hezbollah en Siria, intensificando aún más las tensiones en la región. A pesar de varios intentos de alcanzar un alto al fuego, los enfrentamientos han continuado en los meses siguientes. Los ataques del movimiento han incluido el uso de drones y misiles contra objetivos israelíes. Israel ha respondido con bombardeos intensivos en el sur del Líbano. Además, Israel ha asesinado a varios comandantes de Hezbollah y Hamas en operaciones selectivas, lo que ha incrementado el temor de un conflicto más amplio en la región. Esta nueva fase del conflicto ha generado preocupación internacional, ya que el enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista podía desestabilizar aún más al Medio Oriente. Miles de personas en ambos lados de la frontera han sido desplazadas y la comunidad internacional ha llamado repetidamente a un cese al fuego. Este conflicto destaca el papel central de Hezbollah como uno de los actores no estatales más importantes y peligrosos de la geopolítica regional.
Bueno, pues en esta situación estamos viendo cómo es que se van clasificando las calificaciones para determinar si son terroristas o no, pero si analizamos el uso militar y la violencia contra poblaciones civiles, el terrorismo es la guerra, y que en esto se juega intereses de muy diferente especie. Vemos que aún no ha habido un alto al fuego en la región, que se está generalizando una opinión contra un grupo, pero que a su vez también implica la acción social de gentes que están en otra cultura, en otro lugar, en otro espacio, y que, bueno, no se habla de los verdaderos intereses de expansión y dominación que han existido en la región desde Nantes, como decíamos. ¿Qué tiene que ver con México esto? Recordemos que se pidió una solidaridad internacional. En México no se ha pronunciado en ningún sentido de apoyo a las fuerzas internacionales o aliadas para, incluso el envío de tropas, pero pues vamos a ver esto como una vertiente más de las actividades que pueden surgir en esto del, vamos a decirlo, la operación militar internacional. Bueno, pues en este caso regresamos a Mexic Rancho y voy a comenzar con esta situación, a retomar la situación de qué ha pensado, porque en este mismo mes tuvimos la noticia de que en el juicio que está llevado a cabo contra Genaro García Luna, se dictó una sentencia de 38 años de prisión, y tenemos que ver que también hay asuntos no resueltos en la justicia militar mexicana contra este exfuncionario. El actual gobierno, lo dijo la presidente Sheinbaum Pardo, hay todavía 4 temas que tienen que resolverse con participación criminal de Genaro García Luna. En primer lugar, la operación Rápido y Furioso, que fue la entrega de armas a grupos criminales, las cárceles privadas que surgieron con el intento de privatizar el sistema penal, que todavía no sabemos si se están descubriendo abusos y, bueno, lo que implica las cárceles privadas, que ya son también un problema en los Estados Unidos. La siguiente es el lavado de dinero de actividades criminales que operó este funcionario a través de sus posiciones en el poder. Y un acto más que también nos remite al ayer social, que dentro del asesinato de Luis Donaldo Colosio, porque se dice que este señor encubrió y tuvo que ver con un segundo tirador en el homicidio, en el magnicidio de Colosio. Bueno, pues dejaré en el tintero la noticia del más allá del río Bravo, en la cuestión internacional de la militarización, porque se ha condenado a García Luna, porque esto tiene implicaciones relacionadas a la nueva realidad en el gobierno de la presidente Sheinbaum Pardo. Y la cosa está que arde. Y bueno, vamos a ver una declaración de casi 3 minutos que en las mañaneras, adoptadas ya como un sistema de comunicación con los medios de prensa y con la ciudadanía en general, si se quiere ver esto con la acción de las redes sociales, la presidenta ha tomado un estilo muy parecido a López Obrador, esos grandes espacios entre una frase y otra que pueden darse porque se piensa lo que se va a decir o porque vayan ustedes a saber las razones, pues implican una gran paciencia de los escuchas para recibir el mensaje y después ver de qué se trata y hacer vamos a decir, una recopilación de los hechos. La declaración de Sheinbaum con esta situación
es para ver que la presidenta comente el antes de la sentencia de García Luna en una carta que el narco político bajo el juicio se expresa sobre la reforma política y otros despotriques de su encierro en el más allá. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la Fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el CISEN. Llega a ser, bueno, con Fox de la AFI creo era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como, la verdad, no sé, pongan ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos o de la reforma al Poder Judicial? O sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México. No se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores. Y nosotros tenemos que estar informando de esto. Es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues lo digo. Pues vemos que este caso ha levantado el revuelo y la importancia de lo que puede significar que en un país extranjero se juzgue a una persona, a un nacional que tiene cuentas pendientes en el país. Y bueno, pues yo, para dar un panorama más amplio y un poquito más claro de la situación, pues he pensado en recoger informaciones alternativas de distintos puntos. Con esto de la sentencia a García Luna, hay otros actores que van a ir apareciendo en el escenario, declaraciones, por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y de personalidades como el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero pues vamos dando este tipo de noticias aquí y les voy a presentar a ustedes, ya lo hice en varias ocasiones, a Meme Yamel, una también periodista virtual, por decirlo así, de las redes, que en un programa de la televisión alternativa con otras mujeres puso ideas sobre la mesa que se deben considerar, que me han parecido centrados e informados estos comentarios sobre el caso de la reforma judicial y el caso de la sentencia de García Luna. Y bueno, pues escuchemos. Coincido profundamente.
pero sobre todo coincido en que es algo que se tuvo que haber hecho en México. Lamentablemente no podemos creer que solo con García Luna se acabó una red, porque también hay redes que se extienden al Poder Judicial, al Poder Político, entre las fiscalías, antes ministerios públicos o las procuradurías. Toda la red de Genaro García Luna era una red que tocaba prácticamente cada una de las partes de nuestro sistema de gobierno. Entonces, sí, creo que aquí en México se tiene que continuar y se tiene que depurar sobre todo esas redes que quedaron aquí, que no están en juicio, que no están en Estados Unidos, y celebro profundamente, pero esa condena no es una condena solo a García Luna, es una condena que se extiende a la administración de Felipe Calderón, porque no hay manera que él no supiera, no hay manera que Felipe Calderón pueda seguir argumentando que su estrategia de seguridad era sólida cuando su estrategia, lejos de ser una guerra contra el narco, fue una estrategia para restablecer el orden dentro del crimen organizado, apoyando en particular al Cártel Sinaloa. ¿Tendría que venir alguna especie de aprendizaje luego de esto en no centralizar todo el poder en un solo funcionario, no convertir a alguien del partido que sea, de la administración que sea, en un personaje todopoderoso como lo fue en su momento García Luna? Sí, coincido, no debería centralizarse, que es algo extraño porque lo vemos trasladándose ahora en el sexenio actual a la figura de García Harfuch, ¿no? Como la persona que está poniéndose en los hombros todo este peso, y creo que no debería centralizarse, pero a la vez creo que es un aprendizaje para que, si no se va a hacer justicia en México, que los próximos secretarios de seguridad, que García Harfuch y los que haya por venir, sepan que pueden ser enjuiciados y manchados por Estados Unidos y no va a ser por México. Entonces, mínimo que tengan eso como parámetro al actuar, ¿no? Natalia. Creo que más que aprendizaje, que sí, es una posibilidad de restaurar o de ver áreas de oportunidad. El sistema de justicia en México está podrido, no sirve, no funciona. Simplemente decretar en una mañanera que alguien es culpable, que tenga sustento, que se vea en un proceso judicial, que se vea en una atención precisamente a las causas de una fiscalía, que tengan consecuencias estas personas que cometen esto, independientemente si están en el poder o no, si tienen apoyo político o no. Eso me parecería lo más importante, que restablezcamos este sistema y esta percepción de justicia que hay en México, que hoy no existe. Por supuesto que es un aprendizaje, pero más que aprendizaje es una lección. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de todos tienen que intervenir. Policías municipales, policías estatales, policía federal, en este caso ya es la Guardia Nacional. Hoy yo no veo una centralización en la figura de Omar García Harfuch por la responsabilidad que tiene la Guardia Nacional. Sí tiene una responsabilidad gigante porque tienen que trabajar en una organización. Tanto los gobiernos locales, los gobiernos estatales y el gobierno federal. No puede irse uno con una estrategia, los otros dos con otra, y el gobierno municipal ser inexistente, porque los que operan la seguridad son los propios criminales. Entonces, es algo que nos compete a todos, pero sobre todo a todos los órdenes de gobierno. Entonces, desde ahí empieza el aprendizaje. Esto es parte de lo que son las consecuencias de escuchar una sentencia en el extranjero a un criminal o a un funcionario corrupto aquí en México. Busqué también alguna otra opinión. Me topo con Epigenio Ibarra, colaborador de Milenio, que expone su postura con respecto a la sentencia que recibió el exsecretario de Seguridad Pública, García Luna, de 38 años de prisión por el juez, creo que se llama Brian Cogan, ¿no? El juez de allá que nos está acusando aquí. Pero bueno, el periodista mexicano Epigenio Ibarra, ¿quién es el tío? Pues para que sepamos más o menos por dónde se va a sumar la situación. Epigenio Carlos Ibarra Almada nace el 18 de septiembre de 1952. El tío tiene 72 años, uno más que yo. Conocido como Epigenio Ibarra, es un productor y periodista mexicano. Fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, junto con Carlos Payán, otro periodista, y Hernán Vera, hijo de Hernán Vera, otro periodista. Fue también corresponsal de guerra en las décadas del 80 y 90. Ha sido un responsable de las telenovelas que insertaron a la televisión azteca en la competencia de dicho género en México, con producciones como Nada Personal y Mirada de Mujer, cuestiones semihistóricas, ¿no? En la década de los 80, Ibarra cubrió como corresponsal la guerra civil de El Salvador y conflictos bélicos en Nicaragua, Colombia y Bosnia-Herzegovina. Según el compañero Antonio Turok,
se expresa así de Epigenio. Era muy loco. Epigmenio era un personaje muy atrevido, podía ir con él y cruzar 2 fronteras, llegar a donde estaba el ejército y luego seguir caminando y llegar a donde estaba la guerrilla. Él tenía acceso de un lado y del otro. Antonio Turok describe esto en 2014, así que considero que tiene buena información de formación periodística Epigmenio Ibarra. Y bueno, con respecto a la sentencia de Genaro García Luna, se expresa de esta manera que considero importante para tener un punto de vista distinto. Comunicación con Epigmenio Ibarra. Una disculpa, tuvimos que hacer la interrupción para ver qué estaba sucediendo en vivo y en directo. Regreso con usted nuevamente. Continuamos precisamente tomando su reacción sobre esta sentencia o bien desde su perspectiva. ¿Qué tan importante es esto para la lucha contra la impunidad en México? Fíjate que tengo que estar de acuerdo con el abogado, en el sentido de que no llevaba una doble vida. Era una sola vida criminal. El hombre, García Luna, acumuló una enorme fortuna de manera inexplicable. Eso lo tiene perfectamente documentado la Unidad de Inteligencia Financiera en México. No quiso tocarse el asunto en Washington, no quiso el Departamento de Justicia meter el asunto de la corrupción, porque ahí hay otros pliegues. García Luna, entre otras cosas, era el responsable de negociar los contratos de armamento, de tecnología, y es conocido en toda la comunidad de inteligencia que era un hombre de moches. Y así se hizo de muchos bienes inmuebles en los Estados Unidos y de muchos miles de millones de pesos. Aquí solamente están documentados en México algunos de contratos que prestó ya siendo exfuncionario al gobierno de Peña Nieto. Entonces, a mí me parece que la condena es apenas justa, porque el daño que hizo al país, que hay una hipocresía del gobierno de los Estados Unidos, que siguen viendo la paja en el ojo ajeno y no ven el tronco que tienen en el propio, porque sentados en la silla de los acusados deberían de estar los narcos norteamericanos y no solamente los narcos extranjeros o personajes nefastos como Genaro García Luna. Me parece, y escuché a tu entrevistado anterior, que esto no pone en peligro la cooperación entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se juzga es al viejo régimen y se juzga a Felipe Calderón también. Y se juzga también la estrategia de era una idea original de Washington. Y poniendo fuera de sus fronteras eran de los americanos, de los cuales los narcos mexicanos son peones, son empleados. El gran dinero ahí parece que ya en esta última respuesta, Epigmenio, estamos teniendo un poquito de problemas con el audio, se oye un poco entrecortado y nos parece bien importante esto que tiene por decir a la audiencia en torno a esta sentencia que le acaban de dictar a Genaro García Luna, estos 38 años de prisión. Retomo un poco también de lo que nos dijo, que estaba de acuerdo con el abogado, donde mencionaba, porque lo dijo un poco molesto, que no tenía una doble vida, sino solo una, y pues ya lo estamos viendo, hizo mal uso de sus funciones. Ahí retomamos la comunicación con usted, Epigmenio. ¿Puede continuar con la respuesta? Solo al final se estaba entrecortando un poco. Sí, hablaba yo de esta hipocresía del gobierno norteamericano que ignora a los cárteles de la droga estadounidenses, que son los dueños de la última milla, y aplica toda la severidad a sus aliados,
los policías como García Luna, que prestaron un servicio, pues francamente abyecto, y por eso el juez Brian Cogan lo catalogaba de traidor, no tanto a México. García Luna, los primeros que traicionó fueron a los norteamericanos que lo fotografiaron con Obama, lo llevaron con el presidente, lo condecoraron, lo llamaban el Hoover mexicano, o lo consideraban el super policía, porque era un hombre que obedecía sus instrucciones. Y esto nos lleva a considerar lo que es la DEA, que es una agencia capaz de operaciones como la de Rápido y Furioso, en la que García Luna estuvo involucrado, en donde con el pretexto de capturar narcos se permite el tráfico de armas de guerra que se entregan a carteles y con las que asesinan a personas, entre ellos agentes de la ATF, de la Agencia de Tabaco y Drogas de los Estados Unidos, y por eso se descubre la operación. Pero de eso estamos hablando. Estamos hablando de una persona, Genaro García Luna, a la cual Felipe Calderón, el presidente entonces de la República, después de un fraude electoral, le da el mando en esta guerra que es impuesta por los Estados Unidos y que nos ha sumido en una tragedia como al país. Se ha derramado sangre a raudales y han perdido la vida miles, centenares de miles de mexicanos, porque la guerra es muy fácil de declarar, pero es muy difícil de terminar. Deja heridas abiertas que duran generaciones, y de eso también es responsable Genaro García Luna. Así que hay muchas causas que todavía deben de abrírsele a este personaje y a quienes le encomendaron esa tarea. Allá, de aquel lado de la frontera y de este lado de la frontera. La guerra que nos impusieron es una guerra que ellos debieran estar librando en su territorio, contra los propios cárteles de la droga norteamericanos. Ellos ponen los dólares, nosotros ponemos los muertos. Ellos ponen las armas, aquí se derrama la sangre. Por gente como García Luna y como Felipe Calderón, que no tienen escrúpulos. Mucho de lo que veíamos hoy justamente, veíamos a ciudadanos con algunas pancartas que justo hacían alusión a eso que usted menciona. Le agradecemos muchísimo su participación en este espacio, Epigmenio Ibarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y permítame... Bien, pues se queda destapado esta punta del iceberg, que todavía no sabemos qué es lo que va a suceder en mi país, Mexic Rancho, como digo yo coloquialmente, porque por un lado el tema del war business, que es la venta de armas, que siempre ha sido un chicote en las relaciones México-Estados Unidos, ha agravado el problema de la violencia. Que también he presentado autores que ya han publicado en libros las relaciones de los carteles en la venta de combustible con el negocio del chicualeo a los Estados Unidos, a empresas que curiosamente los dueños son expresidentes, Halliburton. Bueno, otras situaciones que nos ponen en un entredicho de una nueva era que va a sortear el mar de presiones políticos, sociales y militares, tanto en el interior como en el exterior, la presidente Sheinbaum Pardo. ¿Quién está formando su equipo de trabajo? Tenemos que ir, pues, los mexicanos conociendo el tipo de gentes. Ha habido una aceptación a que algunos funcionarios repitan su responsabilidad en el cargo, porque los problemas no pueden, si no se resolvieron en 6 años, no se pueden abandonar así. Tenemos por un lado ya la historia reciente de lo que es el caso Ayotzinapa, que no se ha cerrado,
que está todavía vigente, que hay sentires de poca claridad en algunas acciones y omisiones cometidas durante todo el proceso, que existe también una preocupación grandísima de las resistencias que están dándose en el ámbito político, en otro poder, que es el poder judicial, para las reformas de nuestro sistema jurídico, y que bien, pues esto implica también que habrá consecuencias en las políticas públicas relacionadas con la seguridad a bienes y personas de la ciudadanía, a los bienes de la nación, y toda esta situación que está en juego para mantener una soberanía, lo digo entrecomillado, una soberanía como país que toma sus propias decisiones, toda vez que en el mundo se está volcando y tipificando los posibles enemigos, y que pues realmente los países hegemónicos no dejan ese afán de pues beneficiarse de los recursos naturales, de las relaciones internacionales, de las sanciones. Esto va a durar todavía algún tiempo. Claro que van a jugar todas las cartas de la democracia en el juicio de Genaro García Luna, le dan el derecho a apelar la sentencia. Sabemos bien que no hay persecución de la justicia en los sistemas de litigio judicial, que son argumentos de una y otra parte para establecer la justificación de acciones que se lleven a cabo contra o a favor de los detenidos, contra o a favor de las políticas que se realizan para permitir el juego del poder con acciones criminales. Y bueno, pues esto realmente implica saber. Voy a hablar en otra ocasión de Rosa Isela Rodríguez Velázquez, porque ella tiene 28 años de servicio público, ha sido exsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana desde el 2020, personas que tienen realmente conocimiento de lo que es la esfera del poder criminal en nuestro país, y que ahora están, bueno, en la Secretaría de Gobernación se administran todas las políticas ejecutivas para manejar problemas como la criminalidad, como la inmigración masiva. Todo esto, como siempre lo he sostenido, tiene conexión. De alguna manera, lo que pasa en un lado va a repercutir en otro de manera muchas veces imperceptible o tardía, y pues las consecuencias, ya lo dijo Epigmenio, son que unos ponen las víctimas y las consecuencias sufridas, y otros ponen los intereses de billete para obtener pues pingües ganancias, diría más coloquialmente algún autor literario. También así conocer la trayectoria que tiene Pablo Gómez Álvarez, que funge todavía desde el 2024 como director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Debo recordar que ya hace algunos años hablé de un gran amigo que tengo, que estaba precisamente en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No voy a mencionar su nombre ahorita, voy a recoger las informaciones que emanaron de su gestión, que siempre fueron conociéndolo. Una línea para conocer de quién se trata. Tuvo o tiene una red de información que se conoce con el nombre de Mexilix,
Y bueno, pues las gentes interesadas en conocer alguno de estos pasajes oscuros de nuestro país y de saber cuáles son las influencias que pueden tener en las políticas públicas cuando se dicen en una mañanera, pues tengan un sistema de información alternativo. Hay muchos. La idea está en que sí hay que dispensar un trabajo importante en la búsqueda de información y hacer una comparación de las diferentes fuentes, de sus orígenes, de quién es quien dice las cosas. Yo he presentado algunos pues creadores de contenido, unos muy populares, como digo, de Vulgarcito Gang, que tienen conocimiento tácito de lo que es la autorización para la aportación de armas, para defensa personal del hogar, y que todo eso implica de alguna manera un negocio, porque en México quien vende con autorización y permisos material de fuego, como se dice en el medio, pues es precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional, que en su historia de fabricación de armas y de distribución de patentes de armas de otros países, pues ha tenido también sus episodios obscuros hasta llegar a la fabricación del fusil que usan en las Fuerzas Armadas de México. Todo esto sí es de muy difícil contextualización si se habla nada más de un detalle o de un problema. Hay que tener una visión amplia y hay que tener también una capacidad de diferentes fuentes de información para poder hacerse una opinión. Y bueno, pues fue así como en esta sección terminamos con el tema Octubre en Mexic Rancho, la nueva realidad. Hablamos de problemas que no se han resuelto, de situaciones que están todavía pendientes, pero que básicamente estamos poniendo nosotros información para que la gente acuda a otras fuentes, engrandezca su poder de información y pueda decir lo que pasa en nuestro país, y más si estamos fuera del terruño. Si estamos fuera del terruño, es importante saber cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos ven en el exterior y saber para dónde está tirando la carreta, pues. Y pues yo estoy muy contento con el principio de tener una presidente, y sobre todo del origen científico del cual proviene y su gran experiencia en el servicio público, pero una sola persona no resuelve todos los problemas. Vemos también que dejar escuela en un tema como las mañaneras, pues hasta el estilo se queda de AMLO en nuestra presidente. Esos grandes espacios para hablar y todo esto, así es que fue curioso porque la información de sus intervenciones duraron 3 veces el tiempo que se escucha en esta transmisión radial, porque no nada más quité los silencios entre una y otra intervención. Chispas. Esto sí es de llamar la atención. Por lo pronto, para la entrevista que realizó Ernesto Ledesma a Omar Gómez Trejo, se quedó claro lo que es el principio de un funcionario con experiencia internacional en un caso tan delicado y que no se ha terminado, y que resulta que la presión político, social y militar es una sombra que sí existe. No sé quién la proyecta, qué luz la proyecta, qué intereses están detrás de eso, pero pues se puede inferir, deducir de la información que en estas 2 ocasiones he presentado. Y bueno, pues terminando agradablemente y la sección musical, tengo que anunciar que el próximo domingo tendremos aquí a un artista, un gran amigo, Florent Le Herreteur,
que toca un instrumento, el Chapman Stick, que viene con otros dos caballeros, otros dos amigos, a hacer en vivo un concierto y entrevista para que conozcamos este instrumento de 12 cuerdas, de más de 12 cuerdas, creo que tiene ya nos lo dirá él personalmente aquí en vivo en Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, y que también podrán ustedes escuchar la noticia a través de la red www.rfpp.net hasta donde llegue la señal. Aquí somos, aquí estamos, emisión que será junto con la sección de Sofi Velasco, Cuentos y Poemas para Todos, una sección de melangueo de lenguas, es decir, entre francés y español nos iremos gastando el tiempo y presentando actividades culturales y artísticas el próximo domingo 27, que no se lo pueden perder. Por lo pronto, también anunciarles que dentro del programa que tengo, del proyecto que tengo del Blues en Europa, tendremos algunas intervenciones de grandes amigos como Povas, Cristóbal Oteros Moral, un abrazo y un saludo, con su grupo, y otros artistas que han tocado en los festivales de blues que se están realizando en la península ibérica a todo lo largo de su territorio. Y bien, pues decirles a ustedes también que mandándole un saludo a Blues Yero, que ha cambiado su lugar de trabajo de la plaza de Toledo a la ciudad de Salamanca, creo que ahorita se me fue el nombre de donde se ha trasladado. Pues tendremos un poco de blues que hecho en el proyecto, forman parte de la vida de Rafa Sidborn y su relación con el blues en España. Un saludo a todos mis amigos, y bueno, por lo pronto pues vamos a terminar estos minutos que nos quedan con algunas reseñas de música que hemos establecido y realizado aquí en el estudio de Frecuencia París Pluriel. Un blues de Gary Clark, realizado precisamente en Berlín. You started off. Yeah, let's do it.
Bueno, pues seguimos. I send you best regards to States, one of the great musicians, Vince Lee, because he is a very, very, very special bluesman. Vamos a presentarlo, bueno, con esta que dice así. Every night you come and you find me, and you always come and remind me that my girl, she gone, my baby gone, my baby gone. Evening, can you see I'm deeply in your power? Every minute seems like an hour since my girl, she gone. My baby gone, my baby gone. Shadows falling on the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on and on? Oh, pretty baby, evening. Let me sleep, the gray dawn is breaking. I don't care if I don't awaken. Since my girl, she gone, my baby gone, my baby gone. Your kisses most of all. Even though I try, how can I go on and on? Oh, pretty baby, even then, let me sleep, the gray dawn is breaking. But I don't care if I don't awaken. Since my girl, she gone, my baby gone, my baby gone. Evening. Oh, evening. Oh, evening. Yo me dije a mí mismo, oye tú, tratar un asunto tan delicado y tan políticamente y socialmente controvertido de lo que pasa en un país que muchas veces no es la realidad de la gente que vive en otras lares, sin dejar la consideración que los mexicanos pues tenemos que enterarnos de lo que sucede en nuestro país. Ya lo dijo Sheinbaum Pardo, que es una obligación de los mexicanos estar pues informado de lo que sucede en el terruño. Y yo dije, bueno, pues para qué presentar a mis amigos los músicos que me han mandado su trabajo muy recientemente, por qué presentar una sección muy corta de música. Entonces pues estoy viendo las pues intervenciones que se han tenido en algunos programas para reservar la buena nueva y la música inédita que vamos a tener en próxima ocasión. Y bueno, pues mientras tanto seguimos con algunos blues y algunos detalles que se han presentado aquí a lo largo del año 2024.
like my way. Got more bills than time to pay. It's a different situation with your chips cashed in. Roadblocks and ditches, dancing a dead man's jig. Drinking hard since 2:30. Ain't nothing like no ballpark view. Perfect combination when you show your hand. Roadblocks and ditches, dancing a dead man's jig. Don't you believe tired as the day when everything's been done and said? Play your best game, try to find your way. Roadblocks and ditches, dancing a dead man's jig. Roadblocks and ditches, dancing a dead man's jig. Bueno, pues hay momentos en los que pues me recuerdo las primeras veces que hacía yo el programa aquí solo en la estación, que tenía todavía que encontrar los músicos que mandaran su trabajo y todo esto. Pues fue una campaña de comunicación durante varios años que ha rendido sus frutos y que ahora me permite hacer programas muchísimo más actuales con música de esto. Pero en esos momentos en que estamos recordando esos viejos tiempos, estoy pasando algunas de las creaciones que fueron pues los primeros contactos que tuve con los grupos para que mandaran su trabajo, para decirles, oye, pues déjame intervenir en tu grabación, que afortunadamente la mayor parte de veces han sido autorizadas. Y bueno, pues todo esto ya tiene su espacio virtual en esa nube del YouTube,
que pues durará, yo creo que un poquito más del tiempo en que esté yo aquí polulando en el planeta. Y bueno, pues la neta es que se pasan los tiempos muy rápidamente y que luego se escuchan algunas conexiones y bueno, pues escuchen esta. Don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. I said I know Jesus loves me. Maybe just a little bit more. I fall down on my knees every Sunday at the Wilderness Candy Store, where it's got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Don't want no apples ever. Don't want no almond joy. There ain't nothing better than silver for this boy. We're the only thing that can pick me up better than a cup of gold. See, only a chocolate Jesus can satisfy my soul. Well, nowhere to get so rough as whiskey in the shade. It's best to wrap your savior up in the cellophane. It flows like a big muddy, but that's okay. Pour 'em over ice cream for a nice parfait. Well, it's got to be a chocolate Jesus. Make me feel good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Bueno, pues no se puede negar que algunas piezas son sumamente sabrosas. Y esta de Tom Waits, pues es una versión bastante chida. Y esto nos deja otra, y pues corremos el tiempo en esos últimos minutos que tiene la emisión. Aquí somos, ya que estamos, que se transmite desde el 106.3 del FM, www.rfpp.net, hoy completamente en español. Tuvimos la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa, donde hemos hablado de octubre en Mexic Rancho, la nueva realidad, con temas realmente pues de difícil asimilación, pero de gran importancia, pero en esta cerrada
triunfal. Hemos presentado muchos Stormies de música realizada aquí durante las emisiones de la Radio Frecuencia Paris Pluriel. Oh yeah, they call it Sunday Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Sunday Monday, but Tuesday's just as bad. What is this worse? Thursday's also sad. Eagle flies on Friday. Saturday I want to play. Eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Sunday I'll go to church and I'll kneel down and pray. Oh, yeah, yeah, yeah. Please have mercy. Have mercy on me. Baby, please have mercy, oh Lord. Have mercy on me. Crazy about my baby. Please send her back home to me. I'm crazy about my baby. Please send her back home to me. I'm crazy about my baby. Please send her back home to me. Stormy Beto Blues. Y bien, pues seguimos en estos últimos minutos con esto que sale para acá, con otro blues que hicimos por aquí hace ya algún tiempo. Y dentro de la sección Los Jams en la radio.
Taboa, Trail is Gone. Trail is gone, man. Trail is gone away from me. Sing. Trail is gone. Trail is gone away from me. Oh yeah, the thrill is gone away. Oh, the thrill is gone. The thrill is gone. I said the thrill is gone away from me. Oh, baby.
bravo, mais c'est une interprétation jam session faite avec David Robinson au piano. C'est très, très intense. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana y ya tuvimos aquí unos replays de algunas cosas que se han hecho dentro de la magia de la radio en directo y que pues representan todo un bagaje de recuerdos que se guardarán para la eternidad. Y bueno, señoras y señores, hoy tuvimos el tema de octubre en Mexic Rancho, la nueva realidad, comentando algunas situaciones que se han dado los primeros días del mes de octubre, como son, lo vuelvo a repetir, la toma de posesión de la presidente Sheinbaum Pardo, el onomástico de la matanza de Tlatelolco, las reformas que se presentan en el sistema judicial, algunos hechos lamentables de las acciones militares en el país y algunos comentarios sobre, ya en la segunda parte, de los motivos que hicieron renunciar al fiscal del caso Ayotzinapa. Todo esto con la intención de promover una toma de conciencia y provocar una reflexionada semanal. Aquí somos, aquí estamos. Hasta la próxima.